Y llega a las pantallas de Televicentro la emisión de este día viernes 8 de enero del Comercio TV en estas horas frías en la ciudad de Quito. Habrá importante información acerca del coronavirus, lo que acontece en el mundo e inclusive una entrevista con la ministra de Educación. A esta hora garúa en la ciudad de Quito, en la parte sur, y hay lluvias dispersas en el norte, así que si usted está por salir, tomen las precauciones del caso. Continuamos con el desarrollo informativo. El IES se encuentra en una situación económica insostenible, por lo que su presidente Jorge Guáttez plantea llegar a acuerdos con sus principales deudores, el Estado y empresas del sector privado. El IES asegura que continuará denunciando ante la ley quienes no se acojan a los acuerdos de pago. Alrededor de un centenar de denuncias son las que ha presentado el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en torno a casos de empleadores, quienes mantienen deudas con la institución. Por eso, para evitar más conflictos, se propone un plazo para el pago de los haberes vencidos. Y a quienes no quieran acceder dentro de los 180 días, peor si le han retenido las aportaciones a sus trabajadores, seguiremos colocando las denuncias a la Fiscalía, que ya van más de 100 que hemos colocado a diferentes empresas y empresarios. El incumplimiento de los acuerdos de purga de mora, asegura Guáttez, terminan perjudicando a los trabajadores. Porque el trabajador deja de recibir servicios del IES, con excepción del servicio de la salud. La institución aspira a recuperar 1.500 millones de dólares de aportes del sector privado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Sin duda, esta no es la principal deuda por cobrar. Ante ello, el presidente anunció que buscan un acercamiento con el gobierno para que se liquide lo pendiente por el Estado. Ya he solicitado una reunión formal al ministro de Salud para sentarnos a finiquitar sobre la deuda de salud que tiene el Ministerio de Finanzas con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Son como 3.800 millones, eso es lo que tenemos en nuestra contabilidad. En caso de no ser así, se estima que la prestación de salud del IES podría sostenerse solamente hasta el año 2022, informó Ismenia Solórzano. Y preste atención, reformas a la jubilación patronal, así como garantías laborales para reducir la brecha de género, son algunas de las propuestas que se plantea desde el Ministerio de Trabajo en la reforma laboral. Veamos. A vísperas del cambio de gobierno, son varias las reformas laborales que buscan aprobarse en la Asamblea Nacional. Una de ellas es el acceso a la jubilación patronal, que según el Ministerio del Trabajo, tal como ahora está planteada la ley, solo termina siendo un incentivo para que se despida a los trabajadores que más tiempo estuvieron en las empresas. Porque cuando el trabajador cumple 25 años, muy pocos son los empleadores que tienen el músculo financiero o la capacidad de tener guardado una gran cantidad de dinero durante muchos años para poder cumplir con la obligación. ¿Y qué es lo que sucede? A los 19 años son despedidos. Según el ministro Andrés Ich, actualmente un 85% de los trabajadores tiene contratos de 5 años en cada empresa. Lo que se propone desde esta cartera de Estado es la creación de un fondo monetario para que el beneficio patronal no se pierda. Está planteando es que a cada trabajador se le genere una cuenta individual donde de manera constante se vayan depositando valores de manera pequeña, ¿no es cierto?, que no afecte, por lo tanto, la carga laboral, y que ese fondo le siga al trabajador indistintamente de con qué empleador está. Para el Frente Unitario de Trabajadores, este fondo de ahorros no reflejaría garantías puntuales para los empleados. Jubilación patronal, nosotros va acumulándose, pero en la cuenta del Seguro Social de nuestra institución, para no perder, porque nosotros no queremos caer en la SACAP, que es privatizar nuestra institución. Otro eje que se busca solventar es la aprobación de la economía violeta frente a la brecha desigual de género. Las cifras muestran que tan solo el 30% de las mujeres tiene un acceso al trabajo formal, mientras que los hombres acceden en un 70%. Mientras más mujeres se contraten y mejor se les paga a las mujeres, más beneficios hay para todos. Entre las aristas que también se contempla están las diferencias de remuneración, el bajo crecimiento de la mujer dentro de la estructura empresarial y la falta de contrataciones a embarazadas o en proceso de lactancia, informó Caterine Aguirre. Y la ex legisladora Norma Vallejo deberá pagar 1 año más de cárcel. La condena fue aumentada por el Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia. Esto luego de que se negara la apelación presentada por la ex asambleísta.
En la audiencia efectuada este 7 de enero en la Corte Nacional de Justicia, el tribunal que lleva el caso de la ex legisladora Norma Vallejo decidió agravar la condena que pesa sobre la ex asambleísta. Por tal razón, ahora deberá pagar 2 años de prisión y no 1. El proceso por el cual los magistrados Daniela Camacho, David Hacho y Vilma Terán tomaron una decisión tiene que ver con el delito de concusión dentro del caso denominado diezmos. En primera instancia, los jueces ya ordenaron que Vallejo debe pagar $9.050 a los denunciantes, es decir, sus ex asesores. Otros 14.000 deberá cancelar al Estado ecuatoriano. Por el tiempo de la pena, la ex parlamentaria no podrá contratar con el Estado, así como postularse a cargo público, debido a que la ley le impide hacerlo. Informó Javier Rosero. Y con el decreto ejecutivo 1221, el presidente Lenín Moreno concretó la fusión de absorción de Petroamazonas a la empresa pública de hidrocarburos del Ecuador, Petroecuador. Según el artículo 3 del decreto, Petroecuador tendrá por objeto principal la gestión del sector estratégico de los recursos naturales no renovables. El directorio de Petroecuador estará integrado por el ministro de Energía, el presidente del directorio de empresas públicas y un delegado del Ejecutivo. El documento mantiene un total de 8 artículos, 3 disposiciones generales y 3 disposiciones transitorias. Y autoridades del Consejo de la Judicatura no descartan llamar nuevamente a un concurso de jueces para la Corte Nacional de Justicia, pues solo 9 de los 23 postulantes alcanzaron el puntaje requerido para seguir en el proceso, mismos que presentaron un pedido de recalificación de la prueba práctica. De los 23 postulantes al concurso de méritos y oposición para jueces y juezas de la Corte Nacional de Justicia, solo 9 alcanzaron el puntaje para continuar el proceso de selección. Pedro Crespo, director general del Consejo de la Judicatura, indica que ante ello, varios aspirantes presentaron su pedido de recalificación a la prueba práctica. Se han recibido los pedidos de recalificación por parte de los postulantes, en total de 19 de los 23 participantes. Este resultado se conocerá el próximo 12 de enero. Posterior, el 16 de este mismo mes, en el Complejo Judicial Norte, se realizará las audiencias públicas. Mientras tanto, del 20 al 22 de enero, se receptarán las impugnaciones a los postulantes. Esta audiencia se realizará el 1 y el 2 de febrero de 2021. La Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura resolverá lo que corresponda dentro del término de 5 días de concluidas las audiencias de impugnación. Esta resolución no está sujeta a recursos de objeción, por lo cual se estima que el 6 de febrero culmine el proceso con la selección y designación de las nuevas autoridades de la Corte Nacional de Justicia. Con este concurso se busca reemplazar a 16 jueces de las diferentes salas especializadas en lo penal, civil, laboral y contencioso administrativo y tributario. Sin embargo, no hay suficientes candidatos para todas las salas. Crespo explica por qué los postulantes no alcanzaron el puntaje requerido, 80 sobre 100. Que este concurso apunta a la especialización, a diferencia de otros concursos donde jueces calificaban para cualquier sala sin tener, obviamente como el derecho tiene una cantidad de disciplinas y todo de alta especialización, sin tener la especialización correspondiente iban a determinada sala, ¿sí? Y no había la versación correspondiente. Entonces se apunta en primer lugar a la especialización. En este marco no se descarta llamar a un nuevo concurso de méritos y oposición, en el que se tendrán que llenar no solamente las 16 vacantes como estamos ahora para jueces titulares, juezas y conjueces, sino también las 16 de conjueces de la República. O sea, un nuevo concurso va a tener que hacerse en su momento oportuno. En Quito informó Adriana Rojas. Al retornar, muchísima atención, miembros del Consejo Nacional Electoral advierten el riesgo que se correría de ratificarse su destitución. Esto y más en la primera entrega de El Comercio TV en su edición de la mañana. Decisión Electoral 2021. Presta atención, miembros del Consejo Nacional Electoral advierten el riesgo que se correría de ratificarse su destitución, ya que al asumir funciones, los suplentes se verían en la obligación de suspender el proceso electoral. Entre tanto, señalan que apelarán el fallo del Tribunal Contencioso Electoral. Veamos.
No era que se estaba despidiendo sino saludando. Es del consejero José Cabrera, uno de los 4 destituidos, quien argumenta que todavía siguen funciones. Nosotros hemos actuado en base a ley. Vamos a recurrir a todos los recursos que tenemos derecho. A Cabrera, la presidenta Diana Tamaín, el vicepresidente Enrique Pita y el consejero Luis Verde Soto. El juez electoral Ángel Torres los destituyó por incumplir una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral que dispuso que el movimiento político Justicia Social, que patrocina a Álvaro Noboa, continúe con el proceso de inscripción de candidaturas. Con la destitución a cuestas, definen la estrategia legal, iniciando con la ampliación y aclaración del dictamen. Puesto que la sentencia es bastante oscura y tendrá el juez que aclararnos sobre todo los aspectos legales, ¿no? Y posterior a eso, sí presentaremos la apelación para que el tribunal o el pleno del Tribunal Contencioso Electoral decida en legal y debida forma. Los consejeros no se muestran optimistas, anticipan lo que pueda ocurrir con su dimisión. Los suplentes van a tener que tomar la decisión de poner en vigencia esa resolución. Eso implicará suspender el proceso electoral y, por supuesto, no se cumplirían con las fechas de posesión de las nuevas autoridades como consta en la Constitución. Es evidente que esto es un golpe a la institucionalidad democrática del país. Invitamos a las otras funciones del Estado a estar vigilantes para defender el Estado democrático de nuestro país. Un nuevo dilema en el poder electoral cuyo desenlace se lo podría conocer a unos 15 días, a las puertas de las elecciones. El país esté tranquilo, que nosotros vamos a continuar con el calendario para el proceso electoral. No se va a detener y nosotros continuamos en nuestros puestos de trabajo. Hasta que se ratifique, de darse el caso. Ahí veremos. Informó Héctor Romero. Y el empresario Álvaro Noboa indicó que empezó oficialmente su campaña presidencial. Dijo que las Fuerzas Armadas no deben imprimir las papeletas hasta que no se resuelva el litigio en el Tribunal Contencioso Electoral. El empresario Álvaro Noboa, en una rueda de prensa virtual, se declaró en campaña electoral desde este jueves. Que el TCE ha ordenado la destitución de 4 consejeros del CNE y hoy es mi primer día de campaña. Debería haber sido el 31 de diciembre, pero estaba bloqueado. Y si yo exijo que la gente cumpla la ley, yo tengo que cumplir la ley. Mi campaña será toda por redes sociales. Habló sobre la causa legal de su candidatura. Las Fuerzas Armadas están prohibidas de imprimir la papeleta mientras esté en litigio cualquier tema en el TCE. Serían cómplices y encubridor cualquier general, oficial que se pone a seguir las órdenes de alguien que ha sido destituido. Yo garantizo que voy a estar dentro de las papeletas. Gino Cornejo, quien aspira a acompañar a Noboa como candidato a vicepresidente, indicó que los consejeros destituidos deberán responder penalmente. Tienen que posicionarse los nuevos consejeros en orden de prelación y los nuevos consejeros tienen que acatar la sentencia que está ejecutoriada del TCE para que el Partido Justicia Social justamente ponga sus candidatos. Nosotros convocamos a una convención nacional y el Consejo Nacional Electoral tiene que aprobarlos para continuar justamente con el proceso. Aunque esto implicaría retraso en las elecciones. Bueno, por ello, los 4 consejeros tendrán que ir a la cárcel, porque es responsabilidad absoluta que estas elecciones se llegaran a atrasar. Informó Roselena Vázquez. Y es que día a día los aspirantes a la presidencia de la República intensifican sus recorridos en el marco de la campaña electoral, mientras que otros prefieren enfocarse en dar a conocer sus propuestas a través de las diferentes plataformas. Veamos. Compañeros, gracias por su paciencia. Andrés Arauz, aspirante a Carondelet por la lista 1, Unión por la Esperanza, realizó su primera caravana tras superar el COVID-19. Estuvo en compañía de algunos candidatos a la Asamblea Nacional y arrancaron desde el barrio La Bota, recorriendo el noroccidente de la capital de la República. También mantuvo una reunión virtual de trabajo con los gobiernos autónomos descentralizados de la provincia de Los Ríos.
Mientras que Guillermo Lasso de la Alianza Partido Social Cristiano Creo escogió Manabí, específicamente estuvo en el Carmen junto a Jaime Nebot. Además pasó por Flavio Alfaro, luego a Chone con una caravana motorizada. Pedro José Freile del Movimiento Amigo prefirió no salir de casa, en cambio publicó su pronunciamiento tras conocer la resolución del Tribunal Contencioso Electoral que sanciona y destituye a 4 consejeros del CNE. Le he pedido a los candidatos, a las organizaciones políticas, reunirnos de manera urgente con el objeto de manera responsable demostrar que defenderemos la institucionalidad, exigiendo a las autoridades salidas que garanticen la transparencia y la seguridad de este proceso. Entre tanto, Javier Hervas sigue con su campaña digital. Hizo el lanzamiento de un espacio de interacción denominado Zoom con Javi para estar en contacto con los ecuatorianos, responder sus preguntas y así tomen una decisión informada. Isidro Romero presentó su proyecto Empleo con Isidro, que se trata de una ficha para poner a disposición de los ciudadanos que ansíen encontrar un trabajo. Porque sí me considero que el único candidato real, verdadero, que puede dar empleo es Isidro Romero. Informó Adriana Peralta. Y los candidatos a la Asamblea realizan recorridos en distintas provincias del país. En esta ocasión, Guayas y Manabí fueron visitadas por los aspirantes al legislativo. El candidato a la Asamblea, César Ron, estuvo por varios puntos de Guayaquil conversando y dialogando sobre las necesidades de algunos sectores de la Perla del Pacífico. Aseguró que ya tiene un plan de trabajo de llegar a la Asamblea. Tiene el apoyo del Partido Social Cristiano. El recorrido impresionante, gran apoyo. Estas parroquias tienen un reconocimiento muy especial a la obra del municipio de Guayaquil, de Nebot, de Cintia Viteri. Así es que realmente contentos y escuchando a la gente. Por otra parte, Mauricio Salén del movimiento Suma estuvo en Manabí. Aquí recorrió varios cantones de esa provincia. Y con recibimiento en Manabí, impresionante. Vamos a ganar las elecciones. De ahí que los recorridos de los distintos candidatos hacia la Asamblea se intensifican cuando estamos a un mes de elegir nuevas autoridades. Buscan captar el voto, informó Julio César Saona. El municipio de Guayaquil está procediendo al retiro de la propaganda electoral que ha sido instalada en espacios no autorizados o que han sido aplicada de forma indebida. Veamos. Los colores y las formas representativos de cada organización ya se han tomado algunos sectores de la ciudad. Muchos de estos espacios no son permitidos. Por ese motivo, la Dirección de Justicia y Vigilancia ha procedido con el retiro de las mismas. Ya empezamos a sacar propaganda en un paso peatonal que es prohibida, en postes regenerados, los está pegando, eso también es prohibido. Está prohibido pintar directamente la publicidad política y pegarla. Esta oficina municipal de la urbe Huancavilca ya está realizando ese recorrido en las áreas regeneradas y ciudadelas donde no es permitido aplicar este tipo de anuncios electorales. La publicidad que se permite es aquella que se conoce como la fácilmente removible, que usted la puede colgar y cuando se termine el proceso electoral usted la retira. Esa no hay ningún problema. Pero esa también es prohibida en postes de regeneración, en árboles, en pasos peatonales, en pasos desniveles, en señaléticas. Quienes incumplan con estas disposiciones serán sometidos a multa equivalente a 10 salarios básicos unificados y para los propietarios de los inmuebles, la sanción será de 5 salarios básicos unificados. Informó José Morales. Y el Pleno del Consejo Nacional Electoral designó al Comité Nacional de Debates Electorales, quien se encargará de organizar el debate presidencial este 16 y 17 de enero. Sus miembros pertenecen a la academia, organismos internacionales, entre otros sectores de la sociedad civil. Rosalía Arteaga, expresidenta del Ecuador, es parte del Comité Nacional para los Debates Electorales, designado por el Pleno del Consejo Nacional Electoral CNE, para las elecciones del 7 de febrero. Yo lo acepto con una clara convicción cívica, porque creo que los ecuatorianos tenemos que dar nuestro contingente a los espacios a los que seamos convocados. Y me parece que un debate presidencial en un momento de tanta incertidumbre como el que vive el Ecuador es fundamental. Son 5 miembros, quienes no tendrán relación de dependencia con el CNE. Pertenecen a instituciones académicas, organismos internacionales, de la sociedad civil y colegios profesionales con experiencia en debates, quienes entre otras responsabilidades tienen que generar espacios con los candidatos y candidatas de los debates electorales y construir consensos.
B. Asesorar en la definición de la metodología para la selección de los temas de interés de la ciudadanía y la construcción de la agenda del debate. C. Colaborar en la organización de los debates electorales y la selección del moderador. D. Asesorar en la elaboración de lineamientos sobre los debates electorales. E. Aportar en actividades inherentes y propiciar debates electorales de calidad. El calendario electoral establece que el debate presidencial de primera vuelta se realizará el 16 y 17 de este mes. El debate electoral es un acto controversial de la sociedad civil que tiene que hacerse con absoluta y radical independencia de nosotros miembros del Estado electoral. Tiene que hacerse con absoluta probidad técnica para que ese debate cumpla el escrito central que es el ejercicio del derecho a información de todos los ecuatorianos. Luego del debate, el comité tiene un plazo de 10 días para emitir un informe al Pleno del máximo organismo electoral, informó Héctor Romero. 7:20 de la mañana, tiempo de recibir a la señora ministra de Educación. Vamos a dar la bienvenida a Montserrat Kramer. Señora ministra, buenos días. Desde la matriz de Televicentro le saluda Roberto Álvarez Vandenberg. Primero desearle que tenga un feliz año, señora ministra. Muy buenos días, Roberto. Feliz año a usted y a todos los que nos acompañan. Comencemos y hablemos directamente de las preocupaciones ciudadanas, señora ministra. Hagamos un balance rápido de las clases virtuales y, por supuesto, también de las presenciales en medio de toda esta pandemia. El año 2020 creo que fue un año de transformación definitiva para la educación y obviamente el 2021 será de consolidación de esas transformaciones. Hay muchas cosas que mantener, muchas que mejorar y muchas que transformar. En ese sentido ya vimos que todo el modelo educativo fue, por ejemplo, el currículo adaptado, priorizado, con énfasis en habilidades para la vida, formación en valores. Al mismo tiempo flexibilizamos el sistema educativo con realmente mucha intensidad y colaboración de los docentes, familias y estudiantes, y generamos la educación en casa, educación abierta y educación homeschooling también, y la educación presencial. Por otro lado, tenemos las 3 fases. La una fase es aprendemos juntos en casa, que es la que tenemos hasta el momento, que es la educación que se llama remota, que quiere decir una combinación de las herramientas virtuales, la tecnología, como también las fichas pedagógicas, las plataformas educativas, los textos y demás, radio, teleeducación. Es decir, que ha sido un excelente balance y avances que hemos dado, como digo, con grandes pasos e intensos y que hay que consolidar en el 2021. Obviamente hay un costo y hay un nivel de afectación probablemente de las destrezas esenciales como son la comprensión lectora, el razonamiento matemático, que tenemos que ir diagnosticando como lo estamos haciendo para nivelar a nuestros estudiantes. Y por eso estamos solicitando a los docentes, ya se dio esa convocatoria en diciembre, como sabemos, para que todos los directores de todas las unidades educativas planifiquen con sus docentes cuántas veces por semana se van a encontrar, cuántas horas, porque necesitamos urgente consolidar esas transformaciones, hacer que haya permanencia escolar y que ningún estudiante abandone la escolaridad, actualizar la información, capacitar y motivar a nuestros docentes y seguir adelante. Ese es, en el 2021 la costa cierra con Aprendemos Juntos en Casa. La sierra continúa con el retorno progresivo, seguro y opcional, y por supuesto siguen los pilotajes adelante. Hasta el momento tenemos 283 unidades ya aprobadas que obviamente no volverán a clases como lo ha dicho el COE nacional, sino a partir del 18 de enero, siempre bajo previo análisis de la situación sanitaria. Esa fue siempre el dictamen y nosotros por supuesto lo acatamos. Y esa es la situación actual. Señora ministra, ¿cómo se ha ido cerrando el tema de la brecha tecnológica? Iniciamos el 2020 apenas 2 meses con presencial y el resto fue pandemia y el resto evidentemente se tuvo que utilizar la tecnología que se tuvo que ir apresurando los pasos para que casi todos logremos de alguna manera pues tener una introducción al internet adecuada. En este caso, ¿cómo se ha llegado a la ruralidad, a los hogares de clase baja? ¿Cómo se logró por lo menos ir afianzando esta brecha tecnológica? Sí, hemos también tenido grandes avances. Recordemos que cuando iniciamos había un promedio de un 30% de acceso a la conectividad. Cuando hablamos de acceso a la conectividad estamos hablando de conectividad, de dispositivos y de programas de Internet.
En este momento ya ha subido, según todas las encuestas, ya estamos prácticamente en un 60%, lo que quiere decir que se ha subido una cantidad de puntos. Esos son esfuerzos de todas partes, obviamente trabajo intersectorial con Mintel, con CNT, también el sector privado, recordemos cooperación internacional, ha colaborado muchísimo, el Clúster Humanitario de Naciones Unidas, los organismos internacionales, las empresas de tecnología, es decir, la suma de esfuerzos ha hecho que realmente el cierre de brechas vaya adelante y sea irreversible. Pero cuando hablamos de cierre de brechas no se trata solamente del uso de la tecnología, sino cómo usar esa tecnología, usarla de una manera inclusiva y que cierre la brecha de aprendizajes, que es la que de fondo importa. Una brecha de aprendizajes que haga que sea inclusiva y que sea también equitativa y que prepare a nuestros estudiantes para seguir adelante. Usted hace un momento, señora ministra, habló de la deserción escolar, del abandono escolar. ¿Qué datos se tiene sobre este abandono en las escuelas y colegios? No tenemos lastimosamente, y por eso nuestro sentido de urgencia de que los docentes retornen otra vez a las reuniones presenciales, digo con alternancia y según la planificación, porque lo que tenemos en este momento, nosotros como Ministerio de Educación aseguramos el cupo a nuestros estudiantes porque es el derecho a la educación lo que nosotros aseguramos permanentemente y pasan automáticamente las matrículas de un año a otro. Por lo tanto, la forma de entregar portafolios para nosotros es una evidencia. El reporte de teletrabajo de los docentes semanalmente es otra evidencia de qué está pasando con el contacto, porque se les pregunta cuántos de sus estudiantes están en contacto o han perdido en contacto, qué dificultades tienen. Al momento, lo que puedo decir, no tenemos un número exacto, pero sí tenemos una alerta roja. Tenemos la alerta roja de que, en efecto, como decía antes justamente del feriado, alrededor de 5.000 docentes manifiestan que han perdido contacto con sus estudiantes y otros 5.000 ya no reportan teletrabajo. Eso es realmente preocupante, es una alerta roja porque estamos hablando de 10.000 docentes que no nos pueden ofrecer una información concreta de qué está pasando con sus estudiantes. Y si calculamos que cada docente es responsable de promedio 20 estudiantes, estamos hablando de ¿cuántos? 10.000 por 20, 200.000 estudiantes que necesitamos urgente información. Y por eso este sentido de urgencia, de corresponsabilidad de toda la sociedad que comprenda que la permanencia escolar es indispensable para el bienestar de cada persona y también del país. Y por eso la necesidad de seguir adelante en contacto, docentes, estudiantes y familias. En este momento tenemos una medida de un juez que dice a favor de unos dirigentes gremiales que dicen que no, que como les da, tienen que cuidar su vida, se dictamina que los docentes no vuelvan a las escuelas a cuidar de las escuelas, a entrar en contacto con sus estudiantes, porque tienen que preservar su vida. Y yo en eso realmente convoco a la sociedad y a los jueces y a los gremios que tengamos el sentido de urgencia de velar por el derecho a la educación de nuestros niños, niñas y jóvenes, que es el principal de los derechos. De los estudiantes que usted me habla, señora ministra, que es un número alto, es un número grande, me imagino que en el rato de la matrícula de la inscripción hay números telefónicos, hay direcciones, se hace un seguimiento, hay una llamada telefónica, averiguar qué ha sucedido, un mensaje de texto, no sé, ahora hay tantos medios en los cuales podemos estar intercomunicados, un poco para hacerle seguimiento de ellos. Por supuesto, y eso es lo que hacemos. Las matrículas son siempre en línea. En este año, durante la pandemia, han sido todos los trámites del Ministerio de Educación en línea. Recordemos que en otros años, incluso a uno se le olvida, pero recordemos que en otros años el tema cupos e ingreso al año escolar siempre era un escándalo, de la falta de cupos, de los traslados. Desde que no es por nada, pero desde que ingresamos al Ministerio de Educación ha fluido con absoluta normalidad y eficiencia y transparencia. Y así se hace justamente pidiéndoles a las familias que registren su mail, su teléfono, su dirección y se les va adjudicando las unidades educativas respectivas. Sin embargo, al momento, dado la pandemia, ha habido una fuerte movilidad de la zona rural a la urbana, de la urbana a rural, de lo fiscal a lo particular y viceversa. Y eso ha hecho que la información muchas veces las familias no notifican, sino que simplemente se movilizan y el docente puede estar perdiendo contacto. Pero eso es lo que nosotros tenemos que mantener permanentemente, la información muy actualizada de dónde están nuestros estudiantes para seguirlos apoyando.
Y cuando dejan de estudiar, perdón que insiste en algunas de estas preguntas, ministra, pero es interesante saber los seguimientos. Cuando dejan de estudiar estos niños o jovencitos, ¿qué datos se tiene? ¿A dónde van? ¿Qué es lo que van a hacer los estudiantes? Ese es justamente lo que necesitamos urgente identificar. Entonces, lo que nosotros hacemos a través de la entrega de portafolios, que afortunadamente la gran mayoría de familias, puedo decir que quizás un 5% no entregó portafolios, que para nosotros es otra alerta roja. Tenemos el registro, la base de datos de esos nombres de esos estudiantes que no han entregado portafolio, más el nombre de estudiantes que los docentes no reportan teletrabajo. Y en ese sentido nosotros tenemos una especie de base de datos de saber cuáles son los estudiantes que no es que han abandonado la escolaridad, puede que no, simplemente se movilizaron a la zona rural y a lo mejor están siguiendo con los estudios, pero para nosotros es urgente el contacto permanente y directo docente, estudiante y familia. Pero tenemos la información en base de datos. Sin embargo, necesitamos evidencias del contacto para saber cómo van sus aprendizajes. Al ser un número tan alto que estábamos hablando en su momento, que llegan a 200.000, me imagino que el Ministerio de Educación, el Estado debe tener claro en estadísticas el por qué las familias, en este caso, pues retiran a sus estudiantes. ¿Por qué salen de esta estructura? ¿Cuáles son los motivos, señora ministra? No, realmente no es que los retiran ni mucho menos, sino que pierden contacto y por eso no me atrevo a decir un número de abandono, porque no lo tenemos. Sería falso decir ahorita un número. Lo que se puede decir es que van perdiendo contacto y es una alerta, porque en el momento en que se van distanciando, obviamente existe el riesgo de que en un momento dado ya no siguen las fichas pedagógicas, las lecturas, la escucha de la radio, de la televisión, y eso sucede por muchas razones. Como yo decía, movilidad. Hay mucha movilidad de lo rural, urbano y viceversa, de lo fiscal a lo particular y viceversa. También sucede obviamente por temas de conectividad y también sucede porque a veces las familias, en pocos casos afortunadamente, pero no le dan tanta importancia y ante la angustia de más bien cuidar su salud, cuidar su empleo, su trabajo, deciden que la educación a lo mejor puede esperar para el próximo año. Ministra, hay que buscar urgentemente qué es lo que está sucediendo con estas familias y estudiantes. Vayamos a otros temas. Debido a la emergencia que se vive, pues hay una nueva modalidad que ustedes han implementado para la graduación de los bachilleres del régimen de la costa y Galápagos. ¿Cuál es este y qué resultados se pretende tener? Recordemos, haciendo un poco de historia, hace un año exacto fue la toma del último Ser Bachiller Costa. El último Ser Bachiller, allí se habló con todos los actores y sectores de la educación y justamente como Ministerio de Educación y articuladamente con CENESID y obviamente con INEVAL, nos pronunciamos y dijimos que Ser Bachiller como tal ya no iba más. Fue modificado y en ese caso y en estos momentos los estudiantes egresan de bachillerato con el 7% de su récord académico, es decir, de toda su vida estudiantil, el 2% de un proyecto totalmente interdisciplinario, que investigación, ellos tienen ya los lineamientos y lo van haciendo con tiempo y tutoría. Se trata de que hagan un análisis de caso, que aprendan a resolver situaciones de su contexto, en el contexto que estamos viviendo, que aprendan a tomar decisiones y a tener una mirada interdisciplinaria basada en la investigación, y un 1% un proyecto de participación en vinculación con la comunidad, con el entorno, el medio ambiente. En ese sentido, es una promoción mucho más integral y mucho más, si se quiere, vivencial también de la promoción. Luego pasan ellos al examen de ingreso a la universidad, que lo toma CENESID aparte. Por lo tanto, el examen de grado como tal, al igual que fue en la Sierra en el ciclo 2019-20, es un proyecto interdisciplinario y de la misma manera se hará Costa-Sierra este año. O sea, un poco como se hacía años atrás, una especie de tesis y una investigación de proyecto. Un poquito más teóricas, eran un poco más las tesis, las monografías, sin quitarle el valor, por supuesto, porque ahora también van acompañadas de un ensayo, de una monografía, pero sobre todo con un fuerte componente de investigación aplicada o práctica, resolución, análisis de caso o resolución de un problema o un dilema o algo por el estilo, pero que sea muy aplicado a su contexto. En el caso del bachillerato internacional, ¿cómo estamos? Ahí hay también mucha inquietud de los padres, sobre todo los padres que tienen hijos que ya estaban cursando el último año de estudios. Sí, en el caso del bachillerato internacional, como lo explicamos también, cuando llegó la pandemia,
La crisis económica también, recordemos que el bachillerato internacional le cuesta al país cerca de 8 millones de dólares en el sector fiscal, estoy hablando. Obviamente el sector particular puede continuar, porque el bachillerato internacional es una empresa particular, multinacional, o sea, es internacional, es privada. Y en ese sentido le cuesta al Estado 8 millones de dólares, y teníamos el problema de un bajo rendimiento también para las certificaciones. 17 estudiantes de cada 100 lograban obtener los certificados de diploma. Por lo tanto, nosotros nos encontrábamos ya, previo a la pandemia, evaluando el programa para mejorarlo y regularlo, porque el objetivo de este programa es que además los 4.000 docentes del programa de Bachillerato Internacional que recibieron fuerte capacitación ayuden a capacitar también a los docentes de su institución educativa. Y en ese sentido, todos usar el referente de Bachillerato Internacional, la fortaleza de Bachillerato Internacional para mejorar la calidad de todos. Sin embargo, vimos que hacía falta realmente una evaluación del programa. Lo que se dictaminó es, y junto con la Corte Constitucional, es que terminan los estudiantes que están en segundo año, porque son 2 años de Bachillerato Internacional, y no se abre este año el primer año de Bachillerato Internacional. Eso se lo socializó y se lo difundió en su determinado momento. Hasta que evaluemos muy bien el programa, pase la pandemia, pase la crisis, se estabilice la situación y se decida si se reintegra o no el bachillerato internacional a nivel fiscal. En todo caso, hay 4.000 docentes muy bien capacitados que siguen enseñando con la misma calidad de bachillerato internacional en la educación fiscal. Y todos los estudiantes de segundo año de bachillerato internacional continúan y finalizarán sus estudios en bachillerato internacional. Esa era en definitiva la pregunta. Si los estudiantes que están cursando ya su último año se gradúan como bachilleres internacionales. Absolutamente, porque hay que respetar sus derechos. Ellos empezaron en el programa de bachillerato internacional y terminan en el programa de bachillerato internacional. No se abre primer año de bachillerato internacional hasta que todo esté estable, evaluado y reestructurado. ¿Cómo ha estado, ministra, a propósito de evaluaciones, estas primeras experiencias con la apertura de clases en diferentes colegios y escuelas en diferentes ciudades referente al COVID-19 en la parte presencial? ¿Qué resultados se da con eso? Afortunadamente, hasta el momento, excelentes resultados. Más allá de las 204 escuelas, sobre todo rurales y fiscales, que fueron aprobadas por el COE, pero que empezaran a partir del 18 de enero, recordemos que teníamos ya 63 con énfasis en la ruralidad de nuevo y 12 particulares aprobadas. Las primeras en aprobarse fueron el 25 de agosto, es decir, que son septiembre, octubre, noviembre e incluso la mitad de diciembre. Ha fluido con total normalidad, los estudiantes felices de volver a clases, de socializar, de estudiar, las familias felices de tener a sus hijos en lugares seguros. En los casos que se dio en 2 de las unidades educativas particulares, en las rurales no se dio ningún caso. En 2 unidades educativas particulares se dio el caso de una familia que tuvo COVID positivo e inmediatamente se activaron los protocolos y el curso completo donde estaba el hijo fue aislado durante los 15 días. Son 10 días de cuarentena, sin embargo 15 días para tener más precaución. En otro de los casos fue un docente y igualmente se aisló a toda la institución durante el tiempo previsto. Y con eso, como hemos visto, no ha trascendido absolutamente nada. Se aplicaron los protocolos y estamos aprendiendo a convivir en una nueva normalidad, con todo el autocuidado y cuidado y protocolos para nuestros estudiantes. Finalmente, ministra, rápidamente, el resultado que se ha dado, el gobierno, conjuntamente con ustedes, estaban entregando computadoras y tabletas a hogares de bajos recursos. ¿Cuántos han entregado y cómo está este proyecto? ¿Cuál es el número al que se piensa alcanzar este año, en el tiempo, evidentemente, que le dure este gobierno? Sí, hemos entregado hasta el momento también con el proyecto y el programa del Ministerio de Educación Conectando al Futuro. En este proyecto están participando gobiernos autónomos, están participando la cooperación internacional, el sector privado, Unidos por la Educación, por ejemplo, se unió por completo a este proyecto y esperamos hacer una fuerte entrega. También obviamente estábamos trabajando con Mintel, con CNT, que está poniendo puntos de acceso Wi-Fi a más de 140 escuelas rurales. Estamos trabajando con las empresas de tecnología y vimos una inauguración junto con Microsoft del TV White Spaces, que es el uso de las frecuencias
de televisión, etcétera, y esperamos al menos este año entregar unas 50.000 tablets sumado todo este tiempo. Esperamos hacerlo. La importación, los trámites y todo toma tiempo, pero está arrancando aceleradamente el proceso. Ministra, mandarle un abrazo, nuevamente desearle que el año sea bueno, que se culmine pues adecuadamente con todo lo que pues ha pensado y está en proyectos con el ministerio. Así que, ministra, muy amable por atendernos. Muchísimas gracias, Roberto, y depende de nosotros los ecuatorianos que este año sea realmente exitoso. Muchas gracias. Sin duda, gracias a la ministra de Educación, Montserrat Kramer, conversando, como acaban de ver, varios temas de interés ciudadano. Es tiempo de hacer una pausa. Ya venimos. Todo está listo para el debate presidencial 2021, organizado por Televicentro y Diario El Comercio, que se realizará este sábado 9 y domingo 10 de enero en el Teatro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde los candidatos que aspiran a llegar a Carondelet podrán exponer sus propuestas. La Casa de la Cultura Ecuatoriana será el escenario del primer debate presidencial rumbo a las elecciones del próximo 7 de febrero, organizado por Televicentro y Diario El Comercio. Aquí todo está a punto. Bien, estamos listos. Hoy día tenemos un ensayo previo, un ensayo donde vamos a revisar ya los guiones, los libretos, donde vamos a establecer los tiempos. La escenografía va muy bien. Se ha desplegado un gran equipo humano para montar una transmisión con la mejor calidad, luces, cámaras, pantallas y más equipos con tecnología de punta. La transmisión es Full HD, es una transmisión de última tecnología para televisión con fibra óptica y el enlace hacia estudios de satélite. Además de estos preparativos técnicos, se ha manejado de forma prolija cada detalle en cuanto a las medidas de bioseguridad, a través de un plan aprobado por la Secretaría de Salud del municipio de Quito. Vamos a estar con gente que va a desinfectar a las personas, que va a tomar la temperatura en los ingresos. Tenemos todo el distanciamiento que se requiere por la pandemia previsto. Además, como medida de seguridad, hemos pedido prueba PCR para los candidatos, para los presentadores. Durante 2 días de transmisión, los aspirantes al sillón presidencial, divididos en 2 grupos, tras un sorteo, presentarán al país sus propuestas en este debate que arrancará conociendo sus perfiles. Vamos a presentar un reportaje de 1 minuto de cada uno de ellos, donde se hablará de su biografía, su hoja de vida. Luego ellos tendrán 1 minuto para decir por qué quieren ser presidente de la nación. Posterior, sus propuestas se medirán en base a 4 temas: economía, producción y empleo, salud pública y pandemia, seguridad ciudadana y corrupción. En cada segmento el candidato tendrá 1 minuto y 30 para presentar sus propuestas en función de esos temas. Terminada la ronda de quienes participen, tendrán 1 minuto adicional para hacer una réplica o una ampliación de cada una de sus propuestas en estos temas. Son temas que definitivamente los ecuatorianos necesitan saber cuáles van a ser esos planes de gobierno y sobre todo si son viables, ¿no? Un debate que está respaldado por la credibilidad de Televicentro y Diario El Comercio, porque es nuestra responsabilidad buscar un voto informado, a través del cual se decidirá quién llevará las riendas del país en los próximos 4 años. Es muy importante que el televidente o el ciudadano sepa, conozca las propuestas de los candidatos y medite bien su voto. Las propuestas generalmente pueden ser muy amplias, pero en el cómo y en los detalles de qué deben hacer para llevarlo a cabo está la clave para que el electorado tenga una visión más clara de sus propuestas. Es una responsabilidad que tenemos sobre el futuro de nuestro país. No es solo ir a votar y a escoger a cualquier persona. Es la persona que liderará ese cambio profundo que necesita nuestro país en estos momentos. La invitación está hecha para este sábado 9 y domingo 10 de enero a través de la señal de Televicentro a las 20 horas. En Quito informó Adriana Rojas. Y sin duda invitados todos, el resultado para conocer si una persona que presume podría estar infectada con la nueva cepa británica del COVID-19 se encuentra a la espera. El gobernador de la provincia de Los Ríos anunció que los controles de bioseguridad serán coordinados. Veamos. Mientras los resultados del paciente que se encuentra en una casa de salud de Babahoyo son entregados, los rumores de que una nueva variante del COVID-19 ingresó al país son solo un rumor. Así lo manifestó el gobernador de la provincia de Los Ríos. Hay que esperar los resultados de los análisis que fueron enviados al laboratorio para que se haga el estudio
Sobre el posible contagio se mantiene una hipótesis. Esta persona ingresó al país el 12, el día 13 viajó al Cantón Valencia y durante este tiempo recién tuvo la sintomatología hace 2 días que ingresó acá al Cantón Babahoyo. Y los tiempos como que no cuadran. Más fuera de este razonamiento, esperan contar con el estudio clínico pertinente. Sobre el tema, desde la gobernación esperan articular acciones con los COEs cantonales. Estamos armando estrategias que conlleven a reducir un poco el tema de la movilidad, el tema de la concentración de personas, viendo de qué manera podemos invocar a los alcaldes para que tomen las mejores decisiones. En concreto, la Mesa de Salud en Los Ríos, encabezada por su gobernador, espera que en el menor tiempo posible los resultados puedan ser entregados para su divulgación y acciones. Informó Javier Rosero. Y la venta de productos de bioseguridad se ha incrementado en las últimas horas debido a un posible nuevo brote de la nueva variante del COVID-19. El personal de esta distribuidora de productos de bioseguridad abastece las perchas con alcohol, gel antiséptico, jabón líquido, mascarillas, guantes, entre otros artículos que hoy en día son utilizados para la prevención del COVID-19. Durante los primeros días del año se ha distribuido un 40% de artículos de bioseguridad. Así lo sostiene el gerente de esta distribuidora. Casi en este mes, o sea, de enero y lo que es desde el 15 de diciembre. Además llevan sí, el alcohol, lo que son guantes, mascarillas, jabones líquidos, cloro, amonio cuaternario, son los productos que más se salen ahorita por la necesidad que todo el mundo queremos cuidar nuestra vida. Y ante los casos de coronavirus existentes, en las últimas horas hay quienes desde ya comienzan a adquirirlos. Son gel, alcohol, cloro, desinfectante, todo lo que tenga que ver con el cuidado de la casa. De eso es mejor prevenir antes que después lamentar. Ellos colocaron sus cartones y allí presentan las cajas con mascarillas. Marcela Torres dice que hoy ha vuelto a sacar su producto que durante los primeros meses del año pasado, en plena pandemia, vendió en ese mismo punto del centro de Guayaquil. Se va vendiendo y se va comprando, ¿no? Están iguales, están cómodos. Por ejemplo, yo aquí estoy vendiendo 3 mascarillas por $10. ¿Y las cajas? Sí, las cajas, o sea, las cajas están $4 una. Sí, y las 3 cajas por $10. E incluso hay personas que utilizan sus vehículos para exhibir las mascarillas y otros artículos requeridos en esta situación. Uno de los productos que se ha agotado en las farmacias y en las propias distribuidoras es la ivermectina, producto que está siendo consumido para prevenir el COVID. Normalmente la estábamos vendiendo. ¿Y ahora hay? No, se nos ha terminado totalmente el stock. No tenemos nada de ivermectina. En todo caso, la venta de estos productos demuestra una vez más que quienes los adquieren pretenden evitar un contagio, informó Carlos Julio Gurumendi. La Dirección de Justicia y Vigilancia del municipio de Guayaquil incursionó en la denominada calle 8 al sur de la ciudad, donde se notificó a más viviendas que conforman los 40 domicilios cuyos habitantes habrían participado en la realización de fiestas callejeras. El resultado lo contamos. Una vez más, los funcionarios de esta oficina municipal ingresaron al sector, escoltados por miembros de la Policía Nacional. Entregaron los documentos a las familias que fueron señaladas como organizadores de estas fiestas, sin respetar las medidas de bioseguridad. Que a través de la multa haya un freno a lo que ha ocurrido, que estas personas hagan conciencia de que la emergencia continúa y que pueden hacerlo dentro de su casa, una reunión muy pequeña con miembros de su familia. Para los notificados, esto fue motivo de enojo y malestar. Algunos aseguraron no tener el dinero suficiente como para cancelar una multa que asciende a 7 salarios básicos unificados, es decir, $2.800. Si no la pagan, en el caso de los que están en esta franja, están en proceso de legalización, ellos no podrán legalizar sus predios hasta no pagar la multa. Y en el caso de los de acá, que ya tienen una zona consolidada, será cobrada cuando vayan a pagar los impuestos. Y si no lo hacen, será cobrado a través de un título de crédito por la vía coactiva. Las casas donde hacen baile no lo sé yo. Las autoridades que son las que recuerden y han hecho poner las clausuras, ellos han de saber quiénes son los que hacen, lo que organizan. La conocida calle 8 realmente es el tramo de la calle 10ª entre la H y la I, en el sector del Cristo del Consuelo. Lejos del malestar, hubo quienes expresaron su agrado por la acción de las autoridades.
Oh, eso está bien, que se preocupen por la comunidad. Muy bien, súper bien, súper bien. Perfecto, a mí me parece perfecto. No se puede dormir, aquí en los fines de semana no se puede vivir. Informó José Morales. Y varios supuestos microtraficantes de drogas fueron detenidos en Daule, provincia del Guayas. Entre tanto, en Guayaquil, la Policía Nacional intensifica los operativos de control de sectores conflictivos de la urbe. Se negaban a ser detenidos por la policía. Uno de ellos se tiraba al suelo, lloraban y pedía ayuda a sus vecinos. Se trata de 3 supuestos microtraficantes de drogas que operaban en el recinto Loma Pelada, en el cantón Daule. Se les encontró varias dosis de distintas drogas y dinero producto del negocio ilícito. Además, jabas de cerveza, licor artesanal y un dron con cámara con el que monitoreaban el ingreso de la policía. Finalmente, los uniformados neutralizaron a los sospechosos. Hemos procedido por el medio del eje investigativo, del eje articulando también con el eje preventivo, a la detención de 3 ciudadanos por el porte de sustancias sujetas a fiscalización. Entre tanto, en Guayaquil, los uniformados continuaron con los operativos CAMEX en horas de la madrugada. Una de estas intervenciones se efectuó en las calles Tungurahua y Capitán Nájera, en el centro. Informó Jorge Salazar. 110 kilos de marihuana tipo creepy fueron encontrados en los espaldares de una cama de ingreso desde Colombia por un paso ilegal en un vehículo de transporte público. Le contamos. Cruzó por uno de los pasos denominados informales y un control inesperado lo sorprendió. Ya en territorio ecuatoriano eran los agentes de migración. Tras 2 preguntas, el nerviosismo dejó dudas a los uniformados, más aún cuando intentó darse a la fuga, lo que confirmó que algo ilegal llevaba. En una cama estaban más de 110 kilos de marihuana, que fueron camuflados en los soportes de madera. Los camas nos pareció realmente muy sospechoso porque primeramente tenemos que ser conscientes que estas camas pasaron obviamente por Urbina, por eso estaban bajando por migración, por el puente de Rumichaca. Entonces, bueno, por eso procedimos a solicitar la ayuda del personal de narcóticos. La droga fue camuflada en Colombia y pese a que el puente de Rumichaca está cerrado, se ingenian para cruzar por pasos clandestinos. El alcaloide tenía como destino aparentemente Perú o el consumo interno, con un costo que supera los $100.000. Ya típico, tuvimos un caso hace unas 2 semanas aquí, es el mismo tipo de camuflaje, lo que hace presumir que se trata de la misma organización que trata de enviar sustancias catalogadas a fiscalización hasta el centro del país. El vehículo en el que era transportada la sustancia fue puesto en libertad, mientras que el ciudadano Juan Diego C., de nacionalidad colombiana, enfrenta ahora cargos con la justicia por paso ilegal de sustancias sujetas a fiscalización. La entrevista realizada al dueño que se encontraba con este cargamento manifestó que no conocía específicamente en el lugar de Turcán iban a proceder a embodegar para posterior traslado al centro del país. 220.640 dosis fueron retiradas de comercialización, siendo este el primer cargamento de droga incautado en este 2021 por pasos informales en la provincia del Garchi. Con imágenes de José Cedeño desde Tulcán, informa Miriam Enríquez. Y un ciudadano denunció la quema de su vehículo por parte de un individuo desconocido. El hecho se registró en el sector del Fortín, al noreste de Guayaquil, y fue captado por las cámaras de seguridad instaladas en los exteriores del inmueble. En estas imágenes se aprecia a un individuo acercándose al portal de este inmueble. Saca unas botellas plásticas que contenían gasolina, la rocea sobre una parte del vehículo para de inmediato prenderle fuego. Esto se registró la medianoche del 6 de enero, mientras todos dormían, en la cooperativa Cordillera del Cóndor del Fortín, noroeste de Guayaquil. Las llamas alarmaron a los vecinos, quienes gritaron para que el propietario del carro junto a sus familiares, quienes se encontraban en la parte superior de la casa durmiendo, salgan a prisa. Empecé a escuchar unos gritos de que el carro se estaba quemando. Yo vivo aquí en la parte de arriba y al escuchar los gritos bajé inmediatamente y el carro estaba todo incendiado. Estaba todo incendiando.
que pasan en ese momento, pues no sabemos qué hubiese pasado, porque como ves aquí es un negocio y hay cilindros de gas, y eso pudo haber sido algo muy... Estaba con mi familia arriba, muy fuerte, claro. Estos videos fueron captados gracias a las cámaras de seguridad instaladas en el portal de la casa. El afectado dice desconocer por qué le quemaron su carro, pues asegura no tener enemigos. No, eso es lo peor, que nosotros somos unas personas tranquilas aquí con todo el mundo y no tenemos enemigos, trabajadores sobre todo. La denuncia fue puesta ya en la Fiscalía del Guayas. Solo espera que den con el sujeto quien cometió el daño. Tenemos todo registrado y solamente estamos esperando que venga lo que es la investigación y a dar con el paradero a la persona que nos ocasionó ese daño. En el lugar donde habita desde hace más de 3 años, los vecinos están alarmados por lo acontecido. Piden a la policía realizar mayor control a fin de que este hecho no se vuelva a repetir. Informó Carlos Julio Gurumendi.